c'est parfait. Là, il est passé au QNH. Estamos de regreso y empezamos con un tema que nos tiene muy preocupados, ya que podría provocar que incluso nuestros salarios se hagan pequeños. Es la guerra por los cielos. Aviones que tienen que ver con las aceitunas, turbinas con el queso. No es el país de Alicia, es la realidad. Es la nueva guerra entre Estados Unidos y Europa. Donald Trump prepara los cañones para atacar económicamente a los europeos. En un momento tan delicado para las economías de los países, abrir un nuevo frente de batalla podría acabar arrastrando a todo el mundo a una crisis económica sin precedentes. Donald Trump está feliz. ¿Por qué? Vayamos desde el principio. Soy Roberto de la Madrid y nuevamente muchas gracias. Estoy aquí. Comenzamos en Detrás de la Razón. I said we're going to work to get rid of the subsidies of Airbus that makes it difficult for Boeing to compete on a fair and level playing field in the world. Estados Unidos acusa a Europa de dar dinero a la fábrica de aviones Airbus. La Organización Mundial de Comercio estudia el caso. Estados Unidos gana el juicio. La Organización Mundial de Comercio dice que la Unión Europea es culpable. Y 25% de impuestos al aceite de oliva, aceitunas, quesos, vinos, carnes, naranjas, melocotones, leche, suéteres de lana que se producen en el Reino Unido, España, Francia y Alemania. ¿Pero qué tiene que ver los aviones con las aceitunas o el queso? Precisamente porque son los productos que más les duelen a los países que financiaron indebidamente a Airbus y donde Airbus tiene sus fábricas. La Unión Europea contesta y acusa a Estados Unidos de hacer lo mismo. Denuncia que Estados Unidos apoya ilegalmente a Boeing, la rival de Airbus. The president is always saying that the balance between Europe and the US is not fair when it comes to trade. He forgets to mention that if you include financial services in the comparison, the picture is totally opposite. Los castigos de Estados Unidos contra Europa entrarán en vigor el próximo 18 de octubre, 4 días antes. Los europeos se reunirán con los estadounidenses para tratar de parar una guerra en espiral que no tendría fin. Parece de chiste, pero pues es la realidad. Vieron cómo se llevaron a la del queso, ahí junto con Mike Pompeo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por sus oraciones, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Estuve pues un poco más de un mes fuera del programa. Estuvimos por allá, por la Ciudad de México. Gracias a todos nuestros compañeros, Alfredo Jalife, gracias, sobre todo y muchas gracias a Rubén Luengas, gran periodista. Gracias Vicente Serrano allá en Chicago. Gracias
a todos ellos por estar unidos siempre en la misma frecuencia y tratar de hacer un nuevo periodismo, sobre todo alternativo. Vamos directamente con nuestros analistas el día de hoy, la noche de hoy aquí en Teherán. Axier Amo-Izarra, periodista allá en Madrid, muchísimas gracias. Un abrazo, Axier, hace mucho que no te veía. Y Alejandro López de Miguel, bienvenido. Gracias, Alejandro, buenas noches por estar aquí en Teherán. Buenas tardes allá en España. Alejandro, comienzo contigo. Antes de entrar en si Estados Unidos tiene razón o no, lo más urgente para el mundo, te pregunto yo, esta guerra que se ve venir entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿podría ser una de las causas que arrastren al mundo entero a una recesión? Por favor. Buenas noches, Roberto. Lo cierto es que la coyuntura económica, como ya sabemos, está bastante deteriorada y eso solo hace acentuar la irresponsabilidad de Trump. Más adelante, como dices, podemos hablar de qué es lo que hace y por qué lo hace y cómo lo hace. Pero lo cierto es que si la economía de Estados Unidos ya está dando avisos de recesión, si la economía europea está dando avisos de parálisis o de recesión inminente, si hablamos de que la Organización Mundial del Comercio está alertando de cómo el crecimiento del intercambio de productos internacional está creciendo casi a la mitad de lo que tenía que crecer, al 1,2% en vez de al 2,6%, es cuanto menos preocupante. Y además, si se da la circunstancia de que este señor aprovecha circunstancias en las que la Unión Europea está debilitada, como pueda ser, pienso en el caso del Brexit, pues parece evidente que desde luego es remover el avispero o echarle gasolina, como se quiera. Esta es la lógica de Trump en muchas otras cosas, pero desde luego en este caso es particularmente irresponsable y peligroso. Bien, Axier, por el mismo sendero, en medio de la situación económica internacional donde Trump pues ataca a todos, algunos economistas vaticinan que esta nueva disputa es una amenaza real contra la arteria principal del comercio mundial. ¿Qué opinas y cuáles serían las consecuencias, por favor, Axier? Hombre, yo creo que obviamente lo que aprovecha Donald Trump dentro de su política oportunista, a la que nos tiene acostumbrados en los últimos meses, pues es aprovechar esos problemas, esa tensión que existe dentro del viejo continente, no solo el Brexit, sino estamos viendo la desaceleración de esa economía. Alemania incluso ha tenido que salir otra vez a intentar reflotar un poco su propia economía en la locomotora europea, y con esos más de 400.000 millones de euros que quiere imponer dentro de las inversiones, ¿no? Esas inversiones que están exigiendo dentro del propio país para que tenga un crecimiento, porque estábamos viendo que estaba decreciendo y va a tener, digamos, una escala no iba a subir entre el 1 y el 1,2, una cosa así. Esto lo único que puede hacer es un misil o un torpedo, mejor dicho, contra la línea de flotación. El Brexit, por un lado, vemos también que las economías industrializadas no están creciendo al ritmo que estaban viendo, vemos también cómo mercados emergentes como Asia está imponiéndose también, incluso en el propio de Irán y otros países que también están sufriendo, obviamente, los avatares del señor Trump. Pues entonces está creándose una tormenta perfecta de la que Donald Trump se quiere posicionar, se quiere aprovechar y, sobre todo, y lo que es más importante, que quiere jugar su baza a su favor. Y yo creo que escondo en estas acciones es otro tema del que podemos hablar un poco más adelante, si te parece, Roberto. Bien, quiero profundizar un poquito más en esta primera parte e ir un poco más allá y después ya vamos con los detalles. Alejandro, Donald Trump acaba de decir en la ONU que el mundo será de los patriotas y de los nacionalistas y no de libre comercio. Yo te pregunto, ¿lo que estamos viendo entonces es el principio de una guerra despiadada de nacionalismos, de aplastar al más débil en vez de comerciar con él, o más bien todo se reduce a nacionalistas contra globalistas? ¿Y cómo acabará esta guerra? ¿Simplemente con sanciones o puede escalar incluso más allá? Alejandro. Pues yo creo que esta guerra dependerá en buena medida, primero, de la reunión que va a mantener con China, una delegación de Estados Unidos, el día 10, porque hay que recordar que esto que tenemos sobre la mesa, el aviso de sanciones inminentes, en forma de aranceles, vaya, no es algo nuevo, ya ha pasado otras veces, y Trump lo ha utilizado a su antojo. Más adelante supongo que podremos entrar en el caso de China, pero si el día 10 hay una reunión en China, el 18 hay una reunión en España, en Ginebra, a raíz de esta cuestión de los aranceles a la Unión Europea y a los 4 países inversores de Airbus, desde luego
el contexto ya es peculiar. Si a eso añadimos que en Estados Unidos se está moviendo y se ha iniciado la maquinaria hacia el impeachment de Donald Trump, hay que recordarlo. Hay que recordar también que Donald Trump tiene varios frentes judiciales abiertos. Hay que recordar también que la semana pasada denunciaba a un fiscal en Estados Unidos porque se le investigaba el patrimonio, cuando es el único presidente de Estados Unidos en 40 años que no ha dado a conocer cuáles son sus pagos de impuestos. Con todos esos frentes que tiene Donald Trump sobre la mesa, que se comporta como un abusón, como un oportunista, como un irresponsable, es muy difícil aventurar qué va a pasar. Si lo que quiere es aprovecharse de la jugada y estrujar a Europa, a la Unión Europea y a China al máximo, así como a otros países, porque al final está en guerra con todos los otros países por su concepción del nacionalismo, o si realmente lo que quiere es una cortina de humo y quiere venderse como el gran salvador de América, ese America First que él repite, porque el año que viene hay elecciones en Estados Unidos y eso a nadie se le escapa. En cualquier caso, es tremendamente irresponsable y es injusto, porque esto no es una guerra contra las grandes multinacionales. Al final, a una gran multinacional no la puedes aplastar de la misma manera que a un pequeño productor. Y si pensamos en lo que está exportando España a Estados Unidos, que son 12.800 millones de euros el año pasado en total, solo el año pasado, en el 18, resulta que hay 400 millones de euros en aceite, y eso se va a ver afectado por estas medidas, por estos aumentos de aranceles al 25%. Esto que tiene que ver con las turbinas y con los aviones, como hablabais al inicio de la introducción. No me atrevería a decir si va a haber guerra o si solo va a haber tambores y va a forzar al máximo, pero desde luego esta dinámica es abusiva y deja ver cómo de tóxicas son las dinámicas de los mercados internacionales, que al final están ahogando a los que menos tienen. Yo no diría que él es el salvador y el que va a aplacar a las grandes multinacionales. Hay que recordar que es un multimillonario que se presenta a las elecciones como miembro de la lucha contra el establishment, que es para hacérselo mirar también. Bien. A ver, Axier, ya la última pregunta de este tipo. Y le estaba leyendo hace un rato un texto de la Universidad de Princeton que dice motivaciones económicas del conflicto armado, y analiza todos los conflictos armados a través de la historia, y pone ahí que la economía es una de las causas siempre comunes de las guerras ya militares. Y no solo por leer lo de Princeton, pues también lo sabemos tú y yo, a través de la historia hemos visto que las guerras militares siempre tienen una causa comercial, financiera, de disputa por el poder económico. Pregunta Axier, ¿el mundo no ha aprendido a prevenir la muerte poniéndose de acuerdo en el balance del poder económico, o vamos directamente a una época de tensión terrible? Y además te añadiría lo siguiente: el mundo muchas veces se establece y se organiza en organizaciones mundiales de comercio, por ejemplo, una serie de acuerdos que estamos viendo como uno tras otro, en efecto dominó, Donald Trump se los viene cargando, no viene respetando e incluso viene imponiendo su política caprichosa económicamente hablando, ¿no? Quería decirte también lo siguiente: esto obviamente es un toque más de atención, una presión hacia un socio, un socio en origen, pero es una imposición de unas políticas proteccionistas hacia un mercado que antes ha sido interesante para la administración norteamericana y que ahora resulta que no lo es. Pero además es la siguiente razón. Todo esto ocurre ante, una vez más, un caso de debilidad europea, que todavía hoy, ante las amenazas, ante las más que probables aranceles, ante la más que probable ordenamiento de esas imposiciones, la Unión Europea sigue sin tener un sentido común, sin tener una voz común. Y aquí no hace falta una posición común. Aquí lo que hace falta de la Unión Europea, y sobre todo de los países, estos 4 países que van a verse más afectados por esos aranceles, es un frente común. Decir basta ya a los caprichos de la política de Donald Trump. Lo hemos visto anteriormente con el caso de los refugiados, anteriormente con las crisis en Irán, Oriente Próximo, la guerra en Siria, o en otros ámbitos donde la Unión Europea lo único que ha permanecido es callada o se ha dejado arrastrar. Y en esta ocasión, es una vez más, vemos que la mano de Donald Trump pues acaricia, mientras obedece a la Unión Europea, los dictámenes que llegan desde la Casa Blanca. Bien, Alejandro, ahora sí preguntemos, en esta demanda contra la Unión Europea, ¿Estados Unidos tiene razón o no tiene razón? Por lo que dice la Organización Mundial del Comercio, sí, pero lo que recuerda a Bruselas es que ellos también han llevado a Estados Unidos ante las mismas instancias precisamente por ayudas presuntamente ilegales concedidas a Boeing. Habrá que ver, la Unión Europea veladamente, con esta forma que tiene que hablar de Bruselas de tratarlo todo muy escueto, muy elegante, sin entrar lo que es en el estilo directo, abrupto, maleducado de Trump, venía a decir, oye, cuidado, porque tenemos opción de ejecutar
pues eso, otras sentencias, otros pronunciamientos de la Organización Mundial del Comercio anteriores que nos permitirían imprimir aranceles de 4.000 millones directamente. Cuidado, porque las acciones que ha hecho Estados Unidos con Boeing también las hemos recurrido, también hemos planteado que se le han dado 12.000 millones de forma irregular. Hay que recordar que Estados Unidos, cuando este procedimiento empieza, al inicio del 2000, está planteando que lo que ha dado la Unión Europea son 22.000 millones de dólares. Y ahora la Organización Mundial del Comercio le está diciendo que vale, que son 7.500 millones. Pero esto debería llevarse como se lleva en este tipo de marcos, entre comillas. Sentarse a negociar y decir, no nos interesa realmente que nos castigues de esta manera, porque al final quien sufre las consecuencias es la gente. Estoy pensando en el pequeño comerciante, en el agro, en fin, en los ganaderos, en los agrícolas de España, que ahora mismo no van a poder exportar en igualdad de condiciones cualquier producto con respecto a los italianos o a los griegos. Hay que recordar también el caso que comentábamos antes de China. Donald Trump ha estado a las puertas, ha amenazado, ha insistido hasta la saciedad en que iba a hacer algo terrible y en que iba a gravar con aranceles pues la compra y venta de productos por valor de 80.000 millones, que es el caso de la telefonía y los ordenadores. En el caso de China, resulta que un día después de que China levante los aranceles que iba a imponer a 16 productos de los 5.000 que tenía catalogados, ahí Estados Unidos dice, bueno, pues en vez de hacerlo ahora en un par de semanas, lo vamos a hacer en diciembre. Esto demuestra que Estados Unidos está jugando con estas cartas. Y al final es eso, el tema de los perjudicados. Veíamos también, si los dirigentes europeos efectivamente han concedido ayudas de manera irregular a las compañías como Airbus, lo lógico sería que esos dirigentes europeos que las han cometido, si se han saltado la ley, si han protegido de más a una empresa por intereses estratégicos, lo más lógico sería que fueran ellos que pagaran las consecuencias y no lo que está pasando en España, que tenemos al ministro de Agricultura reuniéndose pues con las comunidades autónomas. Inmediatamente después, mañana se reúne con los afectados y el miércoles va a Bruselas a ver qué posición toma. Pero se reúne y cómo, para acariciarlos, ¿no? Pero vamos, desde luego... Ahí está. Porque ¿qué les va a decir? Porque solo los va a acariciar. Oye, Alejandro, y no solo los españoles, ¿no? También creo que los mexicanos, los salvadoreños, los guatemaltecos, los argentinos, muchos latinos que tienen restaurantes en Estados Unidos y que ahora no van a poder comprar el aceite como lo estaban comprando, sino ya le van a subir el precio y pues ahí mucha gente también va a perder, o sea, no solo del viejo continente, sino también dentro de Estados Unidos, claro. Todos los hermanos hispanos pues van a estar sufriendo. A ver, ahora sí, Axier, pues ¿cómo es esto de que sí tiene razón o no tiene razón Estados Unidos frente a la Organización Mundial de Comercio, cuando también pues ellos están haciendo lo mismo, acusa a Bruselas y ellos no ejercieron su derecho a castigar? A ver. Es que además estamos viendo que esto no es lo que ocurrió en 2004 con la Organización Mundial de Comercio. Esto es una justificación y la OMC además aquí es cómplice de la política caprichosa del propio Donald Trump, que sí se sirve ahora mismo de verdad de un escándalo que ocurrió, como decía mi compañero, hace más de una década, en el principio de los 2000, 2004, que luego fue con la operación de 2017 y demás. Y además estamos hablando de compañías Boeing con un consorcio europeo, que además está potenciado por países dentro de la Unión Europea, y no es un consorcio privado al uso. Recordemos que Boeing sí que es un consorcio privado, una empresa privada a la que Estados Unidos, o el gobierno norteamericano, la administración otorgaba ciertas subvenciones, otorgaba cierto dinero para ganar en competencia a sus propias marcas rivales, tanto europeas como rusas, como de otros ámbitos, brasileñas o indias también, recordemos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando gobernaba Boeing no pasaba nada, y ahora que aparecen ciertos competidores es cuando hay que cargar contra ellos. De todas formas, yo creo que esto todo es una justificación, porque aparece, antes mi compañero daba un poco una clave, aparece en medio de un nuevo escándalo en el que se ve envuelto nuestro querido Donald Trump con el Ukrainian Gate, ¿no? Esas formas tiene más hacia lo mafioso y también lo usurero, y que han sido denunciados por varios miembros del servicio secreto. Pues ahora inmediatamente, según tiene esos impeachment o esa amenaza de impeachment con esos casos de abusos judiciales, ahora aparece una nueva tormenta perfecta, una nueva cortina de humo que lo único que hace es desviarnos, tensionar la geopolítica para que ocupen ciertos titulares, y entonces los líderes europeos
se ven inmersos en un nuevo escándalo que no saben reaccionar. Precisamente antes decía mi compañero que el ministro español de Agricultura está viniendo con las comunidades autónomas. Ahora se está celebrando en Bruselas ese comité de las regiones donde se dan cuenta pues un poco los verdaderos territorios, ¿no? La política cercana de la Unión Europea. No hablamos del Estado de la Unión, sino de las políticas cercanas, que son los que realmente sufren los varapalos de este tipo de aranceles y de esta política proteccionista por parte de Estados Unidos. Y sí, es el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, el productor de queso, del vino, del aceite. Por cierto, estamos hablando de productos históricamente reconocidos que están con nosotros desde el principio de los tiempos, de esos tiempos de historia donde incluso que son bastante más viejos que el propio país, ¿no? Y la propia bandera norteamericana tiene nariz. Estas políticas, por ejemplo, de Estados Unidos han convertido a un país, Egipto, en el primer productor de oliva del mundo, cuando antes lo ha sido España, Italia y Grecia. Vemos que entonces hay también ciertos intereses de este desvío de situaciones económicas hacia ciertos socios o hacia ciertos productores que no son más acordes que otros. Oye, Axier, del 2004 hasta ahora, en paralelo, la Unión Europea pues también ha acusado a Estados Unidos de hacer lo mismo. ¿Por qué la Unión Europea no se puso los pantalones y presionó a la Organización Mundial de Comercio para también castigar a Estados Unidos? Porque no lo hizo, es más, hasta ahora no lo ha hecho. Además, todo viene, y es lo que hablamos siempre, ¿no? Es el complejo minúsculo, de ser minúsculo, que tiene la Unión Europea cuando nunca saca adelante ese pecho, ¿no? De sus 27 o las 28 potencias mundiales que tiene en su seno, ¿no? Recordemos que vemos la imagen de Donald Trump, no vemos la imagen de... Bueno, y Donald Trump trata así a los líderes europeos. En cada una de las cumbres les hemos visto cómo les menosprecia, gestos maleducados, malintencionados, palabras zafias, vacías además de contenido, y siempre con ese aire de superioridad. Mientras que la Unión Europea nunca se ha creído ese potencial. No lo sé, cuando un país pequeño se une a otro país pequeño, forman un país grande. Y cuando varios países pequeños se unen, forman un país bastante más grande. Y su potencial es bastante más por encima que el de Estados Unidos. La Unión Europea lo que tenía que hacer ahora mismo es sacar partido y aprovechar esos aranceles para buscar un verdadero socio comercial, bien mire hacia Rusia, bien mire hacia China o otros mercados emergentes, por ejemplo Irán, que también está haciendo los aranceles y las sanciones de Estados Unidos, que para que sean más débiles se hagan más fuertes, entonces puedan competir de verdad contra esos caprichos de Donald Trump. Bien, Alejandro, si no se ponen de acuerdo, la Unión Europea también está esperando otro fallo, y entonces imaginemos que Estados Unidos le aplica y Europa se desquita y entonces se aplican. Esto va a parecer una guerra de una espiral sin fin, de estarse aplicando cada vez más y más. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, por favor? Pues lo veremos en los próximos meses. Lo que está claro es que si Trump no ha sido más concluyente, si simplemente ha dicho, creo que era cuando conoció el fallo de la OMC, dijo que era una bonita victoria, con esa forma de despreciarlo todo, de ponerse por encima de los demás, ese cinismo que le caracteriza. Si solamente ha dicho eso, es que probablemente no está decidido cuál va a ser el siguiente paso. Yo creo que es importante lo que salga de la reunión con China, que si mal no recuerdo es el día 10. Inmediatamente después creo que es importante lo que se trate con la Unión Europea. No descartaría que Trump, con un par de bravuconadas más, decida venderlo como, bueno, voy a sacar más si me espero un poquito a las sanciones y vamos pegando la pelota hacia adelante, porque la clave de la política de este señor en todo, no solo en este caso, en las guerras comerciales que mantiene, y hemos citado eso, las de China, con la Unión Europea, pero tú bien lo decías, Roberto, esto afecta también a todas las personas que viven al otro lado del océano y que están sufriendo estos aranceles de Estados Unidos. Alejandro, ¿qué va a pasar ahora? Pues me atrevería a decir que él no lo sabe. Ya nos vamos, Alejandro. Solo dime, hay mucha gente que nos escribe, que va a subir el oro. Esto es parte de lo que vamos a ver. ¿Es cierto esto? ¿Va a haber un incremento de oro y entonces el dólar se va a debilitar? ¿Cómo lo ves, Alejandro? No me atrevería a hacer predicciones a largo plazo y más en este caso. Solo digo una cosa, ni siquiera Bruselas se atreve a hacer predicciones a largo plazo y está ahora revisando otra vez perspectivas de crecimiento. O sea, estamos en un momento en el que hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo en temas que toquen, aunque sea tangencialmente, a tipos como a Trump. Bien. Que demuestran con cualquier política lo que son y lo que quieren hacer y cómo conciben la política. Gracias Alejandro. Axier, cierra 30 segunditos y yo te pregunto, ¿realmente está miope Donald Trump a
al abrir tantos frentes de guerra, o es un gran estratega bajo el siguiente argumento? Imaginemos que Trump está tirando todos los libreros de su país y de todos los países. ¿Quién ganará? Es obvio que ganará el que tenga más libreros, ¿no? Es decir, China y Estados Unidos, y todos los demás van a perder porque tienen menos. ¿Cómo lo ves? 10 segundos y nos vamos. Es que yo ya no sabría decirte si es un loco o un verdadero estratega. Yo todavía tengo esa duda que cada día me levanto con eso. Yo no me creo que realmente sea un estratega, y más a su política improvisada de locura y esa política veleta, ¿no?, que tiene. Y yo creo que al final, contra peor para él, mejor para nosotros, no, al revés, contra peor para nosotros, peor para él. Gracias, Axier, gracias, Alejandro, buenas noches. Ya estaremos aquí viendo qué pasa en los siguientes meses. Buenas noches y gracias a usted, gracias por estar siempre con nosotros en Detrás de la Razón. Acabo con esto, la guerra, o si se le quiere llamar con más fineza, la lucha por el control económico, por el control de las riquezas y el poder, tiene en este momento a 70 millones de víctimas. 70 millones de personas en este momento, el día de hoy, en algún lugar del mundo, son refugiados. Este número son los refugiados, gente que corrió de un lado para el otro, huyendo del desastre, la tragedia, la pobreza, el hambre, las balas, el terror, la violencia, la guerra, que empezó no porque no nos podamos poner de acuerdo, sino por no querer jamás perder el poder, perder el oro, perder el dólar, perder el dinero, el petróleo, el recurso natural. 70 millones de personas hoy están secuestradas, son refugiados, sin contar los cientos de millones que han muerto a través de las demás guerras. Cifras que alarman y que muestran el odio entre los hombres. Buenas noches.